autoridades para realmente verificar que se esté cumpliendo, o para obligar a esas personas a ir a registrarse? Pues ese es un vacío que tiene la ley. De hecho, dentro de las propuestas institucionales está que velemos por el tema de los registros, ¿verdad?, confiables y certeros, y que se le dé más seguimiento a todas las armas, especialmente a las ilícitas. Por ejemplo, en lo que va del año, 465,000 armas, aproximadamente un poquito más, están registradas, pero ya estaban registradas previamente cerca de 300,000 y algo. Pero ahora en este nuevo proceso de registro obligatorio nuevamente, a pesar de que ya estaban registradas, pues hace falta más o menos el 60%, 59% de volver a registrar las que ya estaban registradas. Las que ya estaban registradas. Exactamente. Y ahí registradas entonces más o menos, menciona usted, 465,000 armas. Ajá. En sí, en Guatemala, ¿hay alguna cifra que hable de cuántas armas circulan de manera legal e ilegal? ¿O cuántas armas ilegalmente circulan en el país? Esos datos los hemos tomado por inferencias, y hay una institución internacional de Suiza que hizo un estudio respecto al tema de la circulación de armas. Se estimó que en el 2011 aproximadamente circulaban 5 millones de armas en Centroamérica, de las cuales 1.700.000 aproximadamente estaban en Guatemala, y de ese 1.700.000, el 1.1, o sea 1.100.000 aproximadamente, en números estimados, eran armas ilegales. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. Obviamente eso no lo podemos comprobar, ¿verdad? Solo hacemos referencia al dato de este estudio. Ok, Néstor, y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen las autoridades, o cuál debe ser el próximo paso para dar con esas armas ilegales que están circulando en el país? ¿Qué es lo que procede? Nosotros sugerimos primero que se afinen los registros. No se pueden plantear como políticas adecuadas ad hoc, ¿verdad?, si no tenemos datos claros y específicos. Este número de 82% no es nuevo, se viene manejando desde hace varios años, pero todo el mundo lo canta, todos los periodos de gobierno se cantan, pero no hay una estructuración y planificación específica que le dé seguimiento y persecución a este tipo de elementos, sabiendo que son los instrumentos por excelencia, ¿verdad?, de la comisión de hechos de delitos. Entonces, definitivamente hay que plantear, así como se hizo con el tema de los celulares, ¿verdad?, un seguimiento y un control muy específico. También atender el tema de la ley de armas y municiones. Será necesario hacer un par de reformas, pero atendiendo el aspecto más técnico, ¿verdad?, de la ley, y clarificar algunas lagunas que tenemos. Y obviamente hace falta más investigación. Se habla de diferentes fuentes de donde proveen las armas ilícitas, desde las propias instituciones públicas que hacen de lo ilegal algo ilegal. Se habla del comercio interno, que eventualmente tienen se reportan números que no son, cifras que no son, para pasar estas armas a la ilegalidad. Se habla de sobrantes de arsenales, ¿verdad?, de la época del posconflicto. Bueno, se habla de muchas cosas. Recordemos que hace un par de años, el año pasado, el actual gobierno aceptó que habían más de 100 puntos ciegos en la frontera con México. Entonces, si uno puede pasar un tráiler de gasolina, ¿verdad?, por el lado de Huehue, ahí está ¿cómo no va a pasar un arma? Perfecto, más control entonces para empezar a cambiar esas estadísticas que realmente son importantes, nos vienen a sorprender, y gracias por este análisis, Néstor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Néstor López, investigador del CIEN, hablando de este nuevo estudio que revela que Guatemala realmente duplica el promedio mundial de homicidios cometidos con armas de fuego, un 82%, es decir, 82 de 100 crímenes se cometen con armas de fuego en nuestro país. Nosotros desde muy temprano lanzamos la pregunta del día, también queriendo que usted participe en este análisis, en este foro abierto. ¿Qué acciones cree que deben aplicarse para evitar el uso ilegal de armas de fuego? Déjenos saber, más adelante nosotros vamos a estar compartiendo sus opiniones.
Bueno, muchas gracias, un tema que ponemos en contexto, usted lo puede analizar y por supuesto participar con nosotros a través de redes sociales. Vuelta de página para seguir con la información. Tenemos información climática para usted que va saliendo de casita. En efecto, compañeros, muchísimas gracias. Ya estamos a 18 grados centígrados en este momento. Vamos a continuar hablando de la información meteorológica en Guatemala. Fíjense que sí que alcanzaremos más o menos los 24 grados centígrados al mediodía aquí en Ciudad de Guatemala, y en otras regiones del país también lo tenemos que revisar. Más o menos de 3 de la tarde en adelante es cuando pues se incrementa más la posibilidad de lluvia en casi todo el territorio nacional. Alta y Baja Verapaz 26, 19, Chimaltenango 23, 13, Chiquimula 31, 23, Petén 30 y 21. Vean cómo ha descendido considerablemente la temperatura ya en Petén. El Progreso 29, 22, Quiché 23, 14, Escuintla 30, 25, mucho calor en la costa de Escuintla, Guatemala 24, 17, Huehuetenango 23 y 14. Sigue pues presentándose temperatura baja en el altiplano guatemalteco acompañando a la lluvia. Vemos lo que pasa con Izabal 32, 24, Jalapa y Jutepa mantienen una máxima de 29, una mínima de 22, Quetzaltenango 12, 11, Retaluleu 32, la máxima 23, la mínima. Vemos lo que pasa con Zacatepec, que es 23, 13, San Marcos 21, 11, Santa Rosa 29, 22, Sololá también con 21, la máxima 11, la mínima, Suchitepec es 30 y 25. Para terminar el recorrido habitual, lo hacemos donde siempre, en Totonicapán una máxima de 21, mínima de 11, Zacapa 31, la máxima 23, la mínima. En Ciudad de Guatemala tenemos nuevamente una mínima de 18 cuando termine el día. Alcanzaremos una máxima de 24 hacia el mediodía y, como les repito, la posibilidad de lluvia se incrementa de 3 de la tarde en adelante en la Ciudad de Guatemala y en otras regiones del país también. En el clima, 728, seguimos. Azúcar de Guatemala, desarrollo para todos, presentó. Bueno, y continuamos por supuesto con prensa a esta hora de la mañana, más noticias para compartir. Tenemos que repasarlas con ustedes. Vamos a comenzar con la primera, Mundo Económico, que dice esta mañana la SAT ofrece mejoras, pero sin marcha atrás, así lo dice, y ahí vemos un análisis que hacen respecto a esta situación. Expertaje se realiza de manera electrónica, pretenden eliminar pues ciertos problemas que han habido en solicitudes de revisión. Otra noticia más para completar esta hora de la mañana, y es que España deja atrás una larga recesión. Banco Central presenta informe, autoridades anuncian un crecimiento del 0.1% del Producto Interno Bruto. Y una noticia más, la del ámbito internacional. Ahí la tenemos entonces, la noticia que ya habíamos comentado también hace algunos minutos atrás. Sacerdote alemán edifica sede de 42 millones de dólares. Ahí en la fotografía vemos en primer plano una vista aérea de la sede del obispo Franz Peter Teverswatz. Inserto, él está viviendo en Limburgo, Alemania. Este religioso fue suspendido temporalmente por el Papa Francisco. La Iglesia Católica Alemana es una de las más ricas del mundo. Ahí estamos viendo qué es lo que está haciendo este nuevo Papa, ya que decidió suspender temporalmente al obispo despilfarrador. Y seguimos con la información del país. El Pleno de Diputados del Congreso de la República no llegaba a ningún acuerdo durante la jornada legislativa, en donde se percibía la frustración del oficialismo por no lograr aprobar los préstamos por 400 millones de dólares, mientras los aliados reprochan la intolerancia de la bancada del Partido Patriota. La sesión plenaria de hoy tardó menos de 3 minutos. El presidente del Congreso decidió suspender la sesión a falta de acuerdos. Desde ayer el Congreso se encuentra en un rincón sin salida, con las bancadas aliadas lejos de la negociación y el oficialismo amenazando con cortar programas si los préstamos no son aprobados. Las cosas aquí cambian constantemente, es muy dinámico y no creo que sea una cuestión de credibilidad, es una cuestión de seguir insistiendo, seguir luchando porque tengamos la agenda que necesitamos tener. Esa falta de disponibilidad de recursos del gobierno al final se va a traducir en que el gobierno va a tener que recortar programas. El bloque naranja responsabilizó de los acuerdos fallidos a cambios de última hora propuestos por los jefes de bloque. Se nos estaba planteando aprobar de una vez la ley electoral. Eso no es posible, aprobarla de una sola vez. La ley electoral hay que aprobarla en 3 debates. Hay que aprobarla en 3 debates distintos. Para bancadas como todos, que han estado en negociación con el oficialismo, la falta de cintura del PP ha provocado que las pláticas sean infructuosas. Si hay alguna molestia por parte del partido oficial es porque no es tolerante, ¿verdad? O sea que no lo que ellos impongan es lo que realmente tiene que haber en una agenda. Y
el secretario general del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, junto con un grupo de diputados del Congreso que abandonaron sus labores para acompañarlo por la Sexta Avenida hasta llegar a Casa Presidencial, en donde hicieron entrega de una carta dirigida al presidente Otto Pérez Molina. El documento contenía una serie de recomendaciones al mandatario, entre ellas que desistía de la medida que obliga a los motoristas a portar el chaleco anaranjado. Otro planteamiento es que el presupuesto del 2014 sea de acuerdo a las proyecciones de recaudación, es decir, 52.000 millones de quetzales. Valdizón criticó la arrogancia del gobierno al no dejarlo llegar hasta la puerta de ingreso, pero al ser cuestionado sobre la interrelación promovida por la bancada roja, prefirió subirse a su camioneta sin contestar ninguna pregunta. Y tenemos más información a esta hora de la mañana porque la propuesta mínima se concentra en dos aspectos basados en definir los plazos y los tiempos de las elecciones con la ley actual, que se realiza simultáneamente con la depuración de la lista de los candidatos durante la contienda política en el país. La propuesta mínima se concentra en dos aspectos, basados en definir los plazos y los tiempos de las elecciones. Con la ley actual se realiza simultáneamente la depuración de la lista de los candidatos con la campaña política. Realmente para el tribunal es una carga demasiado grande que se manifiesta, digamos, en dificultades, en tropiezos, en falta de certeza. Lo que proponemos es definir mejor los tiempos, separar lo que es la etapa de inscripción de candidaturas y depuración de candidaturas de la etapa de la campaña política. También sugiere que solo se base en esos puntos y que se dejen los más complicados para el próximo proceso electoral, en una siguiente etapa. En esta se busca fortalecer al tribunal como máxima autoridad, mejorando su poder de sanción y definiendo límites a los partidos políticos en cuanto al proselitismo. Como por ejemplo el tema de la representación de la ciudadanía, las cuotas, el financiamiento, la reelección, son temas que todavía están, digámoslo así, verdes. Y las primeras salsas en la arveja y la cebolla, productos que se utilizan para la elaboración del fiambre, se debe a las lluvias, indicaron los comerciantes de la Central de Mayoreo, el CENMA, quienes recibieron la sorpresiva visita de la Dirección de Atención al Consumidor, que está verificando que los precios del mercado no suban, sobre todo en esta temporada donde se utilizan ciertos productos. He encontrado a 10 quetzales el precio de arveja. Sí, cabalmente a 10 quetzales. Aquí pues hacemos un llamado a las consumidoras también para que busquemos precios más bajos. Recordemos que el platillo del fiambre también lleva una combinación de verduras frescas, pero que también podemos utilizar enlatados. El único incremento que veo es en la cebolla, que el día de ayer estaba a 500 y hoy amaneció con un precio de 600 quetzales. Por la temporada, mucha lluvia, se arruina mucho, pero está a 8 la libra, a 8 está la libra pelada. Está a 5 está, cuando está barata, sí. Y seguimos, por supuesto, con la información a esta hora de la mañana. Han pasado 34 minutos de las 7 y seguimos con otros temas relevantes a esta hora. Son noticias que tienen que ver con el ámbito internacional. Así que continuamos.